Colombianos muy atentos porque el senador del Centro Democrático, Rafael Nieto, reveló algo que no se puede pasar desapercibido. Pues esto sucedió en el reconocido podcast de A Fondo con María Jimena, donde hicieron un análisis de Abelardo del Esprilla y de cómo este señor quería imponer un presidente en el Senado y donde el Centro Democrático no lo apoyó. Pues reveló que Abelardo del Esprilla se robó el nombre del tigre por Álvaro Uribe Vélez cuando asistió a la Florida, donde dijo en algunos medios que él tenía un tigre y 3 tigresas y que no les revelaba el nombre porque de pronto no le marcaban la raya a los tigres. Escuchen muy bien, señores, porque al parecer Abelardo del Esprilla se encontraba en ese momento. Y es que, como ya sabemos ahora en el presente, las 3 tigresas eran la señora María Fernanda Cabal, la señora Paola Holguín y Paloma Valencia. Escuchen muy bien. Y el que era el tigre en ese momento era Miguel Uribe Turbay. Escuchen, señores, es ahí donde surge la idea, ¿qué fue lo que pasó en realidad con Miguel Uribe Turbay? Porque Abelardo del Esprilla terminó robándose esa idea y utilizándola en su campaña política. Y escuchen muy bien ustedes porque esto fue grave lo que reveló el señor Rafael Nieto. ¿Quién es el tigre? ¿Quiénes son los líderes que se le vienen adelante? Yo todavía no puedo decir quién es el tigre, porque entonces no le hacen la raya. Hay tigres y tigresas muy buenos. De la Esprilla estaba ahí, y de ahí se copió con mucha eficacia y dijo, yo soy el tigre. Y esos tipos se montaron toda la campaña del tigre. Yo le dicen el tigre y yo soy incapaz de decirle el tigre, porque el tigre no ha tenido jamás nada en la lucha contra el delito. Jamás. Todo lo contrario. Jamás. Los amigos que ha tenido delincuentes de la Esprilla son espantosos. Jamás. De ahí viene. Y lo de la extrema coherencia viene también de Uribe, de María Fernanda Cabal. Y también se lo copió. De la Esprilla hace la campaña sobre esta base. Yo soy más uribista que el presidente Uribe. Sí, soy más uribista que doña Lina y que Tomás y Jerónimo. Pero lo primero que hace es venirse contra el presidente Uribe. Dice, el tigre nos quiere comer. El animal que se puede defender eficazmente y que nos representa mejor son las abejas. Y ahí es donde dice, somos las abejas y nos vamos a defender. Si Álvaro Uribe fue el que puso todas las ideas con las que ganó el tigre, qué lentitud la del Centro Democrático para poner un candidato que fuera capaz de ganar las elecciones. ¿Quién es el tigre? ¿Quiénes son? Ahí está, señores. Esta idea fue robada por Abelardo del Esprilla a Álvaro Uribe Vélez en la Florida, donde sabemos que las 3 tigresas, las que menciona Álvaro Uribe Vélez, eran las 3 candidatas que en el momento tenían. Y el tigre que menciona era el candidato Miguel Uribe Turbay, al cual le hicieron el atentado día antes de las elecciones. Escuchen muy bien ustedes porque esa es la pregunta que queda en el aire. Una de tantas preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad con Miguel Uribe y ese atentado que le hicieron a él? Porque recordemos que Abelardo del Esprilla, como dicen aquí muy claramente, este señor presuntamente se encontraba en ese entonces y se robó todas estas ideas. Pues el tigre en ese momento era Miguel Uribe Turbay. A eso se refería Álvaro Uribe Vélez. Y es que el señor Rafael Nieto tiene que saber algo porque dijo que no permitiría que Abelardo del Esprilla se posesionara en una guarnición militar. Escuchen muy bien porque es un senador del Centro Democrático, pero algo debe saber y es preocupante porque no va a permitir. De igual manera el Senado de Colombia aprobó que Abelardo del Esprilla se posesionara fuera de Bogotá, pero todavía no han aprobado en la Cámara. Pero el señor Rafael Nieto sabe algo porque no quiere que Abelardo del Esprilla se posesione en una guarnición militar. Y esto me recuerda a este congresista Germán, que ha estado con Abelardo del Esprilla en toda su campaña política, que estuvo con él en la campaña política. Y me recuerda a que este señor ha dicho que sacará una ley para que los soldados de Colombia, las Fuerzas Armadas de nuestro país, tengan derecho a votar. Y ya que Abelardo del Esprilla quiera posesionarse en una guarnición militar, es todavía peor, porque este señor tiene que posesionarse es ante el pueblo colombiano, no ante los militares. Esto sería, en pocas palabras, autorizar a que los soldados de Colombia apoyen a Abelardo del Esprilla de una u otra forma para poder quedarse en el poder. Escuchen muy bien lo que dice Rafael Nieto de acuerdo a que no está de acuerdo a que Abelardo del Esprilla se posesione en una guarnición militar. Si se le quiere hacer un homenaje a la fuerza pública,
que el presidente se posesione ante el Congreso, senador de Luque, donde él quiera, fuera del país, fuera de Bogotá, si eso es lo que quiere. Y es que Abelardo del Espriella cada día más se acerca a posesionarse fuera del país, de pronto en una cárcel de los Estados Unidos. Pero no en una guarnición militar. No en una guarnición militar. Nosotros tenemos que preservar la institucionalidad democrática y el efecto simbólico. Y en el ejercicio simbólico, el mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocado. Tenemos que preservar la institucionalidad democrática. Ahí está, señores, lo dice un senador del Centro Democrático que, como vimos anteriormente, dejó algunas preguntas a la deriva y reveló el robo que hizo Abelardo con ese nombre que al parecer le pertenecía a Miguel Uribe Turbay, a quien le quitaron la vida algunos días antes de las elecciones. Escuchen muy bien. Eso me recuerda a que Abelardo quiere posesionarse en una guarnición militar y este señor Germán ha dicho que él radicará una ley en el Congreso para que los colombianos y las Fuerzas Armadas de nuestro país tengan derecho a votar. Pues esto es grave para la Constitución de Colombia porque este señor a que le dará la autorización a los militares de nuestro país a que elijan a un presidente, pues esto en pocas palabras sería entregarle el poder de Colombia a Abelardo del Espriella. Esto en pocas palabras sería darle menos importancia al pueblo porque este señor querría quedarse en el poder de nuestro país. Pues hemos visto que ha sucedido así y sucedió en Venezuela. Pues nos dimos cuenta que el señor Nicolás Maduro, para tener contentas a las Fuerzas Armadas de su país, le daba ciertos beneficios. El señor se quedó en el poder, le daba ciertos beneficios a las Fuerzas Armadas de su país. Estos señores se iban en contra del pueblo, en pocas palabras, le quitaban la vida a los ciudadanos y seguían incluso haciendo sus fechorías porque nos dimos cuenta lo corrupta que estaba la Guardia Venezolana en estos días que hubo este desastre en Venezuela, donde algunos militares terminaban robándose algunas cosas que pertenecían a esas personas que quedaron atrapadas en los edificios. Muchas denuncias como estas surgieron. Pues esto se prestaría para muchas sinvergüenzuras en nuestro país y que este señor, en pocas palabras, si quisiera quedarse en el poder de Colombia, lo hiciera. Y escuchen muy bien lo que dijo este señor tras celebrar, porque el Senado aprobó que Abelardo del Espriella se posesionara fuera de Bogotá. Todavía tiene que pasar por la Cámara, pero esto es peligroso para nuestro país, como les dije en mi anterior video. Los zurdos se pusieron bravos porque la posesión va a ser una guarnición militar y yo me pregunto si hubiese ganado Iván Cepeda, ¿dónde hubiera sido la posesión de Iván Cepeda? Sin duda. ¿Ustedes creen que esta es la forma de actuar de una persona que esté bien de la cabeza? Burlarse y decir que el señor Iván Cepeda se va a posicionar en algún campamento de la FARC o del ELN. ¿De dónde saca este señor eso? Y así personas como estas están en las Fuerzas Armadas de nuestro país y no es que esté hablando de ellas ni que las esté desprestigiando porque hay personas que son muy honorables en el ejército, pero hay señores como estos, vean muy bien porque este señor es un veterano del ejército y está algo volado de su cabeza y terminó en el Congreso de Colombia y ahora quiere sacar una ley para que los militares de nuestro país terminen apoyando al presidente que ellos quieran. En un campamento de las FARC o tal vez del ELN. Bueno, como él es amigo de todos ellos, pero hicieron todo lo posible y ganamos. Patalearon. Isabel Cristina eso decía, ¡no! No es un presidente, es ilegítimo. La gente hasta irrespetó la fuerza pública de malas, porque vea, veterano. Yo sí me hago, mejor dicho, peleo por mi tropa, que Dios me lo bendiga. Ahí está, señores. Esas son las clases de veteranos en nuestro país. En pocas palabras, burlándose. Un señor de estos que es senador actualmente se burla. Y luego sale a decir que el señor Iván Cepeda, si hubiera ganado las elecciones, se posesionaría en un campo, en un campamento de las guerrillas en nuestro país. Por favor, señores,
¿Hasta dónde hemos llegado? Y este señor, investiguen muy bien porque este señor quiere sacar una ley para que las Fuerzas Armadas de Colombia terminen eligiendo a su presidente. Y ahora que Abelardo de la Espriella dice ser dignos con ellos, quiere posesionarse en una guarnición militar según para darles esa fuerza que nunca tuvieron, es peor. Esto sería en pocas palabras entregarle el país a Abelardo de la Espriella, señores. Un señor que hemos visto que a lo largo de su vida como abogado ha estado enredado con ha defendido a algunos criminales. Y que ahora quiera posesionarse y que quiera sacar una ley, pues esto sería peor para nuestro país. Y algo sabe el señor Rafael Nieto, lo que dijo en el podcast y lo que dijo en el Congreso, que no está de acuerdo porque Abelardo de la Espriella resulte posesionándose en una guarnición militar. Y tal como lo dijo este señor volado de su cabeza, el Senado aprobó que Abelardo de la Espriella se posesionara fuera de Bogotá. Ahora tiene que pasar ante la Cámara de Representantes y aprobarlo para que este señor haga lo que se le dé la gana a Abelardo de la Espriella. ¿Ustedes se imaginan cuánto le costará a nuestro país trasladar cerca de 300 congresistas hasta donde su majestad Abelardo Moisés decida? Esto costará mucho dinero para nuestro país, pero como hay ciertas personas que no piensan eso, pues terminan apoyando en el Congreso las barbaridades y las locuras de Abelardo de la Espriella. En pocas palabras, terminan apoyando a su verdugo que en algún momento terminará pasándole la soga por el cuello. Por eso hemos visto que algunas personas del Centro Democrático incluso se le han parado y han enfrentado a Abelardo de la Espriella y han revelado todo esto. Y escuchen lo siguiente, porque este fue cómo Abelardo de la Espriella ganó con 55 votos para ser posesionado fuera de Bogotá. Y dice lo siguiente: con 55 votos a favor y 32 en contra, el Senado aprueba que la posesión de Abelardo de la Espriella sea fuera de Bogotá. Ahora la iniciativa pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes para su votación final. Y aquí está, señores. El Senado lo aprobó. 55 votos por el sí, 32 votos por el no. En consecuencia ha sido aprobada la proposición. Esperemos que la Cámara de Representantes no apoyen esta locura. Porque esto, pues, es menospreciar al pueblo colombiano. Pues el señor Abelardo de la Espriella o Abelardo Moisés quiere posesionarse según porque dice que esto será para darle fuerza al ejército, para darle esa fuerza que no ha tenido, pero no, señores. Esto es una estrategia que tiene este señor para quedarse en el poder de nuestro país. Ya sucedió en Venezuela. Hemos visto cómo este señor terminó dándole poder a los militares y estos militares se iban en contra del pueblo y vimos todo lo que sucedió donde personas perdieron la vida. Estaban corruptos hasta más no poder y ahora Abelardo decide posesionarse en una guarnición militar. Grave, colombianos, y grave lo que reveló el senador del Centro Democrático. Porque deja mucho que pensar qué fue lo que sucedió en realidad con Miguel Uribe Turbay. ¿Quién era el verdadero tigre de Álvaro Uribe Vélez? Porque sabíamos, y este señor lo dijo, fue un tigre y 3 tigresas. Las 3 tigresas era Paola Ojín, la señora María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Y como sabemos, en esos días el que sonaba como otro candidato era Miguel Uribe Turbay. Colombianos, este video ha llegado a su fin. No olviden suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas. Nos vemos en la próxima.